Creo que es un gran partido, ¿no? Las fechas también, pues bueno, le dan ese cariz también emotivo también. Se han agotado las entradas. Yo creo que todos los alicientes para afrontar el partido por lo menos con la mayor ilusión, ¿no? Luego ya sí que hablamos de la dificultad que requiere el partido del Cádiz, pero yo creo que en principio es un partido que gusta jugar a todo el mundo. ¿Es el partido más difícil de los últimos que habéis jugado? Sí, porque es el siguiente. Es el rival. Sí, yo creo que es el rival más en forma ahora mismo, ¿no? 8 victorias en 9 partidos, haciendo las cosas muy bien, llega en su mejor momento, pero creo que nosotros también estamos bien y en ese aspecto, pues bueno, respetamos muchísimo al rival, pero también tenemos confianza en nuestras posibilidades. ¿Cómo se le va a hacer daño a ese Cádiz? No es fácil, ¿no? No es fácil porque es un equipo que defiende muy muy bien y luego es un equipo bueno, que tiene las cosas muy claras, que tiene unas transiciones vertiginosas, que ha mejorado en el ataque posicional, tiene un montón de argumentos, entonces no hay una sola forma para hacerle daño, ¿no? Yo creo que tenemos que hacer muy bien lo que estamos haciendo y conceder menos que los últimos partidos de casa. ¿Cuál es el reto? Seguir la línea, esas 5 últimas victorias en casa y, como dices, quizá pudir augurar con esa otra? Sí, porque creo que es verdad que llevamos 5 victorias y cuando ganas en esta categoría es porque algo haces bien, pero tenemos que minimizar los errores y tenemos que conceder menos, ¿no? Porque es un equipo que sobre todo en medio campo para arriba, la gente que está jugando ahora pues está con mucha confianza, están haciendo goles y creo que tenemos que reducir eso. Y luego en ataque potenciar al máximo lo bueno que tenemos porque no es fácil hacerle ocasiones a este Cádiz. El parón nos ha venido bien, bueno, es para todos, es igual, pero estáis vosotros en forma, ¿no? Hay veces en estas transiciones Sí, no se digieren bien, ¿no? a ver, es verdad que somos dos de los equipos que más puntos han sacado en las últimas jornadas y en ese aspecto parece que era mejor no parar, pero bueno, yo creo que la segunda división siendo tan larga, no hay ningún fin de semana libre, creo que el parón viene bien, sobre todo para pensar en otras cosas y para cargar pilas, ¿no? Porque lo que viene también, pues bueno, es apasionante. ¿Y cómo ha sido la semana? ¿Ha habido que sacar un poquillo el látigo o venía? No, yo creo que hoy en día eso ha cambiado, ¿no? Yo creo que el jugador ya es profesional, hemos hecho todas las semanas sin ningún contratiempo, han sido buenas sesiones de entrenamiento, en ese aspecto no es excusa porque los jugadores están bien. Todo lo que estás comentando, cada partido tiene un reto diferente, ¿no? Pero este ha tenido algo especial en su preparación, por todo lo que rodea al esa racha que comentabas, el ambiente que se ha generado en torno al partido. No, en intentar llegar a nuestra mejor versión, ¿no? Entrenar pensando en nosotros y en hacer bien todo lo que solemos hacer bien y luego interpretar, yo creo, correctamente lo que nos interesa. A ver, te explico, por ejemplo, si nosotros tenemos pérdidas por dentro, por ejemplo, es un equipo que roba y sale muy, muy rápido. En ese aspecto nos puede hacer mucho daño. Entonces tenemos que reducir esas pérdidas, tenemos que jugar por fuera más que por dentro, entonces hay cosas que hay matices, yo creo que importantes para este partido, porque si no lo hacemos bien y no interpretamos bien, el Cádiz estará cómodo, y si el Cádiz está cómodo es muy difícil doblegarlo. Clasificatoriamente, los dos empatados a punto, no sé si es mejor no mirar, pero también es un rival directo, que es partido de 6 puntos o no. Bueno, ahora mismo es un rival directo, hace 3 meses nosotros estábamos peor, ellos también, dentro de 3 meses nunca se sabe, no, la posibilidad de sumar 3 puntos y de ponernos con 35, eso es lo que miramos más allá de si es un rival directo o no, que a día de hoy sí. ¿Cuántas opciones tienes para elegir, no? Para el 11, salvo Clerc, Perea, que no podrás contar con ellos, mucho para elegir y sobre todo por el buen momento de muchos de ellos, ¿no? Sí, pues bueno, es verdad que Perea está trabajando al margen y cada día va mejor, Clerc está sancionado y los demás están bien y además de estar bien, como tú bien dices, están en un estado bueno, tanto anímicamente como futbolísticamente, entonces bueno, eso dificulta la labor a la hora de elegir, pero también tienes la garantía de que hay mucha gente bien y por eso pues bueno, es mejor para el entrenador, ¿no? Hay más posibilidades. No, muchos problemas, no, muchas soluciones. Al final, por posición natural, hemos utilizado a Indica en el lateral izquierdo, en Copa jugó él. Tenemos que valorar, pues bueno, que lleva más de un mes sin competir también, porque tuvo un percance antes de Navidades y tenemos que valorar si está en su mejor momento o no. Sería la opción más natural y luego pues hay más alternativas también. Sergio Herrera, que está entrenando, ¿lo ves ya para que entre? Cada día que pasa está más cerca, ¿no? Más cerca de su mejor versión
y bueno, cualquier día puede entrar en la convocatoria, pero bueno, él está evolucionando bien, tiene una ilusión tremenda, ya sabéis cómo es también, que es un chico muy enérgico y un chico que siempre afronta los retos con una personalidad increíble, entonces cada vez está mejor y creo que es una buena noticia también. ¿Era un problema el tener que llamarlo con Juan, con Rubén, o con están los tres ahí, uno se quedaría fuera? No, ya lo dije en su momento, creo que es más una solución que un problema. Es verdad que cuando tienes tres, uno juega, otro está en el banquillo y otro tiene que quedarse fuera, pero lo que tengo claro es que quiero que estén los tres hasta final de temporada y luego ya lo gestionaremos.